doctora normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba hoy, pero mi especialización profesional es la neuropsicología. Mi título básico, mi título de base es la licenciatura en psicología y luego me especialicé en neuropsicología cognitiva. Personas que han sufrido un trauma, un accidente, que han tenido un traumatismo que les impidió luego la movilidad de sus piernas, ¿no? Hablando de movilidad, de pérdida de la marcha, por paraplegia, por algún accidente que ha sucedido en su vida, que generalmente esos accidentes son accidentes en las rutas, accidentes automovilísticos o accidentes de moto, son accidentes, en general es por accidentes que suceden estas cosas. En ese caso, la persona queda parapléjica, no puede caminar porque perdió la sensibilidad, porque tiene un cerebro sano que manda órdenes de marcha a piernas que no las reciben, porque justamente los nervios motores que van del cerebro hacia las piernas han sido dañados, con cortes parciales o totales muchas veces. Esto es lo que uno ve cuando una persona sufre cualquier accidente y queda sin la movilidad de los miembros inferiores. Ahí lo que sucedió es una fractura y una ruptura de los nervios motores en las partes inferiores de la columna. Entonces hay un cerebro sano que emite órdenes, digamos, es bastante angustiante para las personas que han padecido este trauma, porque es un cerebro sano que emite órdenes motoras, porque puede emitirlas, no perdió el programa motor, su aprendizaje motor lo tiene, de hecho, es un aprendizaje, es una capacidad innata. Si ustedes indagan, van a ver que en los bebés recién nacidos, cuando los ponen en posición vertical para que se puedan, apoyados obviamente, las piernitas hacen un movimiento de marcha. Y así el cerebro va desarrollando su programa motor. En estos pacientes, la colocación de prótesis o mecanismos externos con sensores, que eso es lo más avanzado en la actualidad, ¿no es cierto?, con sensores, para que puedan recibir órdenes y poder emitir algunos movimientos, les mejoró notablemente la calidad de vida porque pueden estar parados y pueden trasladarse de alguna manera. En cambio, en la gente que tiene enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, que se produce porque se desarrollan placas que impiden la transmisión de órdenes motoras por parte del cerebro, es otra situación completamente diferente, no sé si me explico, porque no hay un cerebro sano que los miembros están sanos, pero no les llega la orden que corresponde porque el que está enfermo, en este caso, por decirlo así, es el cerebro. En este caso, las prótesis o los mecanismos suplementarios para ayudar, puede ayudarlos en algún momento del desarrollo de la enfermedad a mantenerse erguido o a mejorar las posibilidades de marcha que todavía tienen, pero en algún momento deja de ser efectivo porque también va a atacar miembros superiores. En ambos casos, ya sea en las enfermedades neurodegenerativas como en los trastornos o trastornos o limitaciones motoras por traumatismo, la persona pasa a ser atendida por un equipo multidisciplinario, fisioterapeuta, psicomotricista, quizá profesores de educación física, psicólogos, o sea, de tener una vida en la que son dueños de su propia organización de actividades, sus actividades pasan a ser dependientes de todo un equipo que los atiende. Entonces, de por sí, hablemos del primer caso, de los traumatizados, de por sí tenía una vida y a partir de un accidente, o sea, tenía una vida hasta aquí y de aquí en más tiene otra totalmente diferente. Entonces, no hay una receta
universal de qué es lo mejor para este paciente, porque también depende de su personalidad previa. Hay personas proactivas, nosotros decimos muy resilientes, que tienen como una capacidad resolutiva de problemas cuando hay una situación problemática. Esos van a tener un tipo de respuesta a los tratamientos, y hay otros que son más, tienen otra constitución, personalidades más dependientes, personalidades inclusive quizá con algún aspecto depresivo, que van a tener más dificultades para responder un tratamiento. No hay un tratamiento universal, porque hay que pensar lo que dije antes, el verdadero traumatismo ¿cuál es? Tenía una vida como la quería tener, supongamos, como se venía desarrollando, y a partir de un día que hubo un accidente, esa vida se transformó en otra donde su plan de actividades depende de un equipo que lo atiende. Bueno, entonces, ¿cuál es el acompañamiento? Intentar por parte de la psicología, que es en el terreno en el que yo me he movido, y que en general tiene que ser el psicólogo una doble función, con el paciente, pero con el equipo terapéutico, para que también sepa con qué tipo de paciente está trabajando y dónde tiene que apuntar más, porque hay que sacar de esta persona las mayores fortalezas que tiene. Y hay ejemplos, ustedes vieron los atletas que tienen paraplegias o dificultades motoras, cómo han salido adelante, han aprendido a desarrollar habilidades. En el caso de los que tienen enfermedades neurodegenerativas, tienen el primer momento, que es el más difícil, que es el más difícil de incorporar, es cuando tienen el diagnóstico, porque saben que les espera un futuro que va a menos en sus posibilidades motoras. Entonces ya es un tratamiento que hay que poner al servicio del profesional y también del paciente toda su fortaleza para ir dándole guerra a esta enfermedad que en algún momento le gana, ¿no? La personalidad previa lo que hace es acompañar lo que sucede después. Si es una persona proactiva, positiva, que en general se puso en el lugar de la resolución de los problemas y no quedar enganchado en los problemas y perder capacidad para salir de ellos, esas personas van a tener más herramientas internas para no solamente sobrellevar, sino encontrar mecanismos compensatorios de salida. Puede cambiar la personalidad, pero eso cuando se producen traumatismos cráneoencefálicos, cuando el trauma no afecta la motricidad, digamos, sino que hubo un traumatismo cráneoencefálico que afecte fuertemente a ciertas regiones del cerebro, por ejemplo los lóbulos frontales, sí, puede haber cambios de personalidad, personas que de repente quedan como inertes o por el contrario tengan ataques de ira o, en fin, se les cambia mucho la relación interpersonal, pero eso es cuando los traumatismos afectan las funciones y la estructura, las funciones o las estructuras. El psicólogo tiene que saber cómo fue su personalidad, cómo era, para saber de dónde buscar herramientas compensatorias de lo que le está sucediendo. Frustrada se va a sentir, víctima se va a sentir, pero como psicólogos tenemos que saber cómo era para saber qué tenemos para utilizar. Si era una persona depresiva, melancólica, negativista, de esas que dicen a mí todo me sale mal, yo no tengo suerte, esto no hace falta, eso son personalidades, son características. Bueno, si le pasa algo así, lo que tiene para poner para su recuperación es bastante más limitado que lo que tiene otra. Por eso es tan importante que el equipo tratante trabaje con la familia, pero no es lo usual, no es pero lo trabaje desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva psicológica, para que acompañe, para que se pueda poner
en el espacio del otro.